Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Club Cuántico. Estamos nuevamente junto a Marco Corgini para llevarles este programa en el que vamos a profundizar acerca de un tema que vimos hace poco, ¿cierto Marco? Sí, pero la energía nuclear. Y dado además que tuvo tantos visitantes el programa de YouTube, bueno, que tenemos en la red, y además la transmisión radial. ¿Cuáles son los temas específicos que vamos a ver este día? Esto podría titularse Energía Nuclear 2 y vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con los reactores nucleares de potencia, es decir, aquellos reactores que producen grandes cantidades de energía que sirven, por ejemplo, para abastecer de electricidad a una ciudad completa, para ser parte de los sistemas interconectados, eléctricos, etc. Por supuesto vamos a empezar con un breve recuento de conceptos importantes. Y que ya habíamos hecho mención en el programa anterior. La fusión tiene que ver con, como lo dice la palabra, con la fusión de dos elementos ligeros. Unir. Es unir, sí, en algún sentido es unir. Por ejemplo, algunos isótopos del hidrógeno, por ejemplo el deuterio y el tritio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, es un protón más un neutrón. El hidrógeno solito tiene solamente un protón, no tiene neutrones. Por lo tanto tiene masa 1, masa atómica 1. El deuterio tiene masa atómica 2, tiene un neutrón y un protón, y el tritio tiene masa atómica 3, que es un protón y dos neutrones. Cuando se fusionan estos producen helio más energía, y eso es lo que se llama fusión. La fusión es un proceso, en el caso de la producción de energía, muy efectivo, bastante más poderoso, por ejemplo, en el caso de las bombas atómicas y bombas termonucleares como la bomba de hidrógeno. Más efectivo y más poderosa la bomba de hidrógeno que la bomba atómica conocida usual, que es de fisión. Y la fisión corresponde a, como lo dice la palabra, fisionar, Separar, dividir. Separar, dividir. La verdad no sé si es dividir la palabra, pero se usa un isótopo de algún elemento radiactivo, en particular uranio, en dos elementos más livianos. En el caso de la fusión, lo que se fusiona son dos elementos de masa baja, masa atómica baja, es decir, son livianos, y en el caso de la fisión son elementos pesados desde el punto de vista de la masa atómica. El elemento radiactivo que se usa en este caso es el uranio, y en particular un isótopo del uranio, que es el uranio 235. Hay dos tipos de uranio que están presentes acá en el caso de las centrales termonucleares, son el uranio 238 y el 235, pero el fisionable, el partible, como dijiste tú, es el uranio 235, que es un isótopo de esta materia, muy inestable. Ahora, ¿en qué consiste el proceso? Es muy simple, tú disparas o lanzas un neutrón contra un átomo de uranio 235, y es absorbido, tiene que ir a una cierta velocidad, relativamente lento, y a esa velocidad es absorbido por el núcleo del átomo de uranio 235 y se transforma en uranio 236. Y ese es un isótopo muy inestable, de tal manera que en algún momento se divide, se fisiona este átomo 236 en dos átomos diferentes, uno de bario y el otro de kriptón. Acordémonos de la kriptonita, este material que dañaba a Superman. Y además expulsa en general entre creo que son 2 o 3 neutrones más energía. La energía que se produce aquí, además de la energía de estos neutrones, tiene que ver con la energía cinética de los productos de la fisión, o sea, de estos átomos más livianos como es el bario y el kriptón. Ese es el principio fundamental que domina y que hace la diferencia con la fusión. Aquí se divide el núcleo atómico en átomos más livianos, en núcleos más livianos, y en el otro caso se fusiona en un átomo más pesado. En el caso del uranio 235 es un isótopo del uranio que no está muy presente en la naturaleza. Así que en general tú tienes mezclas de isótopos en el material, uranio 238, que no es inestable y que por lo tanto no conduce a fisión, y uranio 235. Entonces la proporción, el uranio 235 es más o menos el 0.7% del total de la masa o del material. Y el otro, el 238, debe ser más o menos el 99%. Ese uranio, en esas condiciones, no te sirve para hacer fisión. A propósito de uranio, ¿de qué se trata cuando hablamos de uranio enriquecido? Bueno, el uranio enriquecido consiste en
el material aumentar ese porcentaje de uranio 235 que es fisionable. Y para eso existen diferentes mecanismos. Los más antiguos que yo recuerde, hay varios, bastante más modernos algunos, son algunos que tienen que ver con calor, con dispersión por calor, y el otro es usando fuerza centrífuga. Esto significa que tú pones el material, el uranio, en un cilindro, y haces, o en un grupo de cilindros, y lo haces girar. Entonces se produce una fuerza centrífuga muy grande con la rotación de los objetos, y aquellas partículas o núcleos más pesados empiezan por efecto de esta fuerza a quedar acumulados en los bordes del cilindro, y aquellas más livianas en el centro del cilindro, y así tú haces la separación de los dos isótopos y permite esto que enriquezcas tu uranio general, el que va a usar después en las centrales nucleares. Marco, ya dimos un contexto general, recordamos algunos conceptos. Estamos hablando, por supuesto, de energía nuclear nuevamente, dado el interés que tuvieron nuestros telespectadores, principalmente en YouTube, acerca de este tema. Así es. Vamos ahora a un poco más de detalle. ¿Cómo funciona una central nuclear? Bueno, hay varios tipos de centrales nucleares, algunas que están dedicadas a propósitos no generadores de energía de alta potencia. La idea de una central nuclear es lograr a través de la generación, en el caso de las centrales nucleares de poder, de calor, energía calórica que pueda ser transformada en energía mecánica después. Esa es la idea. Entonces, el dispositivo es el siguiente. Necesitas combustible nuclear, y ese combustible nuclear es almacenado en lo que se llama el núcleo de la central. El núcleo de la central es un recipiente bastante seguro, está cubierto con paredes herméticas, y dentro de esto está el combustible. El combustible nuclear es uranio, que está en forma sólida y está puesto en barras. Estas barras están mezcladas generalmente con aluminio, ¿no?, por razones técnicas. Y entre medio de las barras hay un líquido que, además de ser refrigerante, es un moderador de neutrones. ¿Por qué necesita un moderador de neutrones? ¿Qué quiere decir un moderador de neutrones? La idea es que, como te dije antes, para que el núcleo del uranio 235 acepte el neutrón, necesitas que la velocidad del neutrón sea baja, es decir, estos son neutrones lentos. Y por lo tanto, la acción de este material o este líquido moderador es precisamente lentificar a los neutrones, ralentizarlos, así, esa es la palabra correcta. Y por lo tanto, es más fácil que interaccionen directamente con el núcleo del uranio 235, se transformen en uranio 236, liberen neutrones, se produzca la fisión y se produzca un efecto en cadena. Además de estos cilindros con material combustible, con combustible nuclear, el moderador que va entre medio, hay los que se llaman barras de control, que salen del sistema y que contienen un material que lo que hace es absorber neutrones. Ahora, la diferencia entre el moderador es que el moderador ralentiza neutrones y las barras los absorben, o sea, captan neutrones. Hay una diferencia fundamental en eso. El hecho de captar neutrones lo que permite es controlar la reacción en cadena. Es decir, si tú quieres parar el reactor nuclear, lo que haces es bajar completamente las barras en donde se encuentra el combustible y finalmente se apaga el dispositivo. Ese es el sistema que ocupan los núcleos de los reactores nucleares. Generalmente este núcleo, la mayoría de las veces, está dispuesto en una piscina de agua, que puede ser agua ligera, el agua común y corriente, o agua pesada, que también se usa a veces como moderador y además como enfriante. El helio también se usa como enfriante. Está dispuesto en una piscina a una profundidad de más o menos 10 o 12 metros, o sea, es un dispositivo que está bastante aislado del resto del sistema. La idea de la central nuclear se parece un poquito a la idea del fogonero en el caso de los trenes, eso que uno veía en las películas antiguas, que iban de Carson City a una ciudad extraña en el oeste lejano, en donde había un fogonero que iba echando carbón o leña a un dispositivo. Ese dispositivo lo que hacía era calentar agua, y con la presión que se producía al calentar el agua, corría el tren. Podía correr el tren transformando esa energía en energía mecánica. En el fondo, se transforma la energía calórica en energía mecánica. Esto es exactamente igual. El principio, bueno, es exactamente el mismo. Obviamente que las técnicas son bastante más depuradas que esta. No son exactamente estas. De hecho, el
poder producir reacciones nucleares controladas es un proceso que tanto desde el punto de la, fíjate, de la física, de la matemática, de las tecnologías computacionales, etcétera, es tremendamente complicado. Si uno quisiera explicar este proceso que yo te he mencionado en términos correctos, científicos, esto ocuparía volúmenes de volúmenes. Es decir, lo que yo le he explicado a las personas que nos están viendo, nos están escuchando en estos momentos, es una manera muy simplificada de dar a conocer lo que es un reactor nuclear y la forma en que trabaja. Y en el caso de la radioactividad, ¿cómo se detecta? Bueno, ahí está lleno, los reactores nucleares están llenos de instrumentos, por lo demás está cubierto generalmente las placas protectoras, o son de plomo o son de concreto de muy alta densidad, es decir, deben tener 1 metro y medio de ancho, de tal manera de que la radioactividad no salga. Hay producción de subproductos del proceso de fisión, por ejemplo, no sé, partículas alfa, que son en el fondo núcleos de helio, partículas beta y partículas gamma que tienen que ver con radiación electromagnética, y las otras con decaimiento radioactivo. Por lo tanto, existe una cantidad muy grande de radiación que se genera en estos procesos nucleares, que deben ser controlados. Fíjate que hay fuga incluso de neutrones del núcleo, y lo que se hace es poner unos dispositivos que se llaman reflectores, de tal manera de que reflejen esos neutrones y los devuelvan al núcleo para que vuelvan a participar del proceso. Una cosa que hacen es evitar que salgan, y la otra es que además abaratan los costos del proceso, porque ya no tienes que ocupar más neutrones, sino que los mismos que tenías antes. Sí, son neutrones reciclables. Y por otro lado, tienes que mantener a resguardo a todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que son parte de la central nuclear, que son finalmente los que dirigen mediante técnicas remotas. No sé si alguien ha visto a Homero Simpson en la televisión cuando trabaja en la central nuclear. Sí. Bueno, aunque sea un chiste, es más o menos lo mismo. Es decir, por supuesto, los operarios, que son técnicos especializados, muchos ingenieros nucleares y físicos, tienen que estar en sectores que están aislados y bajo protección de las radiaciones que se producen precisamente en el reactor nuclear. Ahora, las normas de seguridad son muy rigurosas respecto de otras normas de seguridad para otros tipos de combustible o de medios de generación de energía. No es que esto tú lo instales y sencillamente funciona a su arbitrio. Son muy rigurosas, existen normas estándares internacionales que hay que cumplir, etc. Los accidentes no son frecuentes, a pesar de lo que suele decirse. Son dramáticos. Son gravísimos. Son gravísimos, sí, pero son poco frecuentes. La gente suele pensar que problemas en un reactor nuclear pueden producir una explosión nuclear, y no es así, porque la masa con la que estás trabajando no es la masa necesaria para producir la reacción en cadena que se produce en una bomba atómica o una bomba de hidrógeno. Bueno, las bombas de hidrógeno son de fusión, no de fisión. Por lo tanto, los cuidados van por otro lado. Generalmente lo que sucede es que el núcleo, cuando hay accidentes, se derrite, por decirlo de una manera coloquial, y se licúa. Y el riesgo es que esta licuación produce desparramo, en buen chileno, de material radioactivo en zonas muy extensas, que es muy difícil de erradicar. Toma en cuenta tú que el decaimiento radioactivo del uranio 235 dura 70 millones de años, me parece que. Y el 238 son bastantes millones de años más. Por lo tanto, tienes radiación para un buen rato en caso de que haya fuga. Marco, con respecto al uso que se da a la energía nuclear actualmente, ya sabemos que tiene aplicaciones diversas, muy variadas, pero ¿cómo está el desarrollo de la energía nuclear? En Chile, en América Latina, en el mundo. En Chile hay un reactor nuclear en La Reina. No es un reactor nuclear de esto de alta potencia, sino que es un reactor nuclear destinado a producir material destinado a la medicina, a la biología, etc. Tiene múltiples usos, casi todos son radioisótopos que se usan, por ejemplo, en tratamiento del cáncer, etc., en instrumentos, en exámenes, y por lo tanto es un uso pacífico absolutamente innecesario de la radioactividad. Esas son las centrales nucleares más pequeñas, como te dije, de uso científico. Están las centrales de potencia. Hay países en Latinoamérica que usan centrales de potencia. Este año entiendo que se firmó un convenio entre Argentina y China
para construir 2 centrales de potencia en Argentina. Argentina tiene centrales nucleares y esas están fundamentalmente dedicadas a la producción de energía eléctrica, por ejemplo. En el caso de Francia, un porcentaje importante de la matriz energética de ese país es energía nuclear. Y tengo entendido que este año, no sé si este año, pero me parece que sí, va a tener que compartir parte de esas capacidades nucleares con España, y que tiene algunos problemas energéticos. Por lo tanto, la energía nuclear, a pesar de lo que se piensa, es un método barato, entre comillas, de producir energía y asequible a cualquier país del mundo a esta altura del partido, muy útil y muy potente desde el punto de vista de la producción. Los miedos que se tienen en general respecto a la energía nuclear, estoy dando una opinión, son más bien injustificados y quizás fundados en las grandes tragedias, como fueron el caso de Chernobyl o el caso de Fukushima, por ejemplo. Pero en general la energía nuclear, sin ser el único medio de producir energía barata y alta, es un instrumento importante y va a ser un instrumento importante en el futuro. Y yo creo que Chile, como lo dije la vez pasada, debe ya comenzar a trazar proyectos en este sentido. El año 2006 estuve leyendo un documento de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en donde, de acuerdo a lo que ese año la Presidenta de la República comentó en su discurso presidencial, se pensaba comenzar con un programa de energía nuclear para producción de energía y para ponerlo en la materia energética en este país. Entiendo que, tal cual se dijo en otro programa, que eso finalmente se desechó no porque fuera inviable desde el punto de vista científico, sino que es inviable desde el punto de vista operativo, por cuanto Chile no tiene recurso humano capacitado, no tiene técnicos, ni la cantidad de ingenieros nucleares ni físicos nucleares suficientes dedicados o abocados a este tipo de empresas. Sería un error no hacerlo. No puede ser el único medio de producir energía, sino que lo que, en mi opinión, debe hacerse es permitir que confluyan varios medios, incluidos estos que se llaman de las energías renovables, que, insisto, nunca van a ser suficientes para satisfacer una demanda nacional, sino que son más bien locales. Se tiene que tener una política en ese sentido, de tener varios medios de producción de energía, y uno de esos debiese ser el de la energía nuclear. Hace un par de semanas, o un poco más, salió, recuerdo una noticia, me parece que era en Estados Unidos, que estaban ya proyectando el cierre de algunas centrales porque estaban perdiendo competitividad respecto al gas natural. Sí, pero eso, si tú te fijas, es un problema de competitividad, no tiene que ver con efectos nocivos de la energía nuclear, es una energía relativamente limpia, aunque parezca raro lo que estoy diciendo. A nadie le gusta que pongan una central nuclear al lado de su casa, pero tampoco le gusta que pongan un vertedero. Ya hay lugares en Santiago, por ejemplo, cerca de Santiago, Tiltil, por dar un ejemplo claro, en donde está lleno de vertederos. La gente está muy molesta. Lo mismo sucedería seguramente con políticas erróneas en materia de energía nuclear. Habrá que elegir los lugares donde corresponda, etc. Sin embargo, en otros países, que no son Estados Unidos, no recuerdo si es Bélgica o Suiza, ya no me acuerdo, me disculpo con los auditores, un referéndum en donde más del 50% decidió mantener las centrales nucleares como un medio de generación de energía. Se había planteado el ir retirándolas paulatinamente y finalmente, precisamente por motivos económicos, se decidió mantenerlas y mantener su funcionamiento por un periodo bastante extenso. Por lo tanto, no es una cuestión que uno pueda decidir a corto plazo, sino que es algo que uno tiene que considerar a futuro. En el caso de la fusión, que es una energía nuclear también bastante más limpia desde el punto de vista de la radioactividad, sobre todo, el problema radica en que las investigaciones son de alto costo, es energía que produce grandes cantidades de calor y por lo tanto es difícilmente manejable. Pero existen estudios que auguran un futuro prometedor, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Eso significa que es probable que tengamos reactores de fusión en el futuro. Además, insisto, los vamos a necesitar. Estamos hablando del cambio climático, de la influencia del hombre en el clima, etcétera, pero el ser humano parece no entender y no recordar que la Tierra ha tenido múltiples glaciaciones y periodos de aumento de temperatura cuando el hombre no existía siquiera.
Por lo tanto, esos son fenómenos que van a ocurrir indefectiblemente en la Tierra. Y por lo demás, eso significa que debemos estar preparados para enfrentarlos. Y una manera de enfrentarlos es contar con todos los medios energéticos posibles para poder superar ese problema. Finalmente, Marco, ¿quiénes han sido los grandes referentes en materia de energía nuclear a lo largo de la historia? Bueno, están todos los investigadores que, bueno, los primeros, los que descubrieron la radioactividad, de hecho Madame Curie, Pierre y Madame Curie, Enrico Fermi, y lamentablemente todos aquellos que participaron en la creación de la bomba atómica, no en el lanzamiento de esta bomba que se llamaba el Big Boy, pero que afortunadamente o desafortunadamente hicieron una contribución notable en la comprensión del núcleo atómico y que nos hace hoy día posible contar con estas centrales nucleares con un combustible que es muy permanente en términos de uso, es decir, es un combustible que tú puedes usar durante mucho tiempo sin hacer recambio, por lo tanto no solo sirve para hacer estas centrales nucleares, sino que sirve como combustible de propulsión, en el caso de aeronaves, de submarinos, etc. Muy bien, vamos cerrando entonces así el programa de hoy. Muchas gracias Marco, muchas gracias amigos por habernos acompañado aquí en Radio Universitaria FM. Por supuesto, vamos a estar de vuelta en 15 días más con un nuevo programa. Volveremos en 15 días más con un nuevo programa y en un futuro no lejano tendremos algo más de energía nuclear. Muy buenas noches. Buenas noches.